Bienvenidos todos. Hoy celebramos una vez más el Día de las Relaciones Judeo-Cristianas, día dedicado a que haya amistad y conocimiento entre judíos y cristianos. Me presento, Francisco Fontana, presidente de Amistad Judeo-Cristiana, don Vicente Collado, delegado del Arzobispado de Valencia de Relaciones Interconfesionales e Interreligiosas. Falta don Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, que se ha excusado de que está en un atasco y va a tardar un poco en venir. Los ponentes son dos. Por parte judía, el rabino Moshe Ben Dahan, de la Comunidad de Madrid, y por parte cristiana, don Vicente Botella, de la Orden de Predicadores. Voy a leer brevemente el currículum de los dos. El Rab Moshe Ben Dahan nació en Tetuán en 1956. A los 8 años su familia se trasladó a Ceuta, donde residió hasta terminar el bachiller. Luego viajó a Israel, donde realizó estudios rabínicos en el Centro Midrash Sefaradí de Jerusalén durante 9 años. Recibió el título de Rabinato de Israel. Allí conoció a su esposa, con la que se casó, y es licenciado en Pensamiento Judío y Biblia por la Michlaha Lipsit de Jerusalén. Tiene 5 hijos. Desde hace 33 años trabaja en la Comunidad Judía de Madrid como rabino y es presidente del Consejo Rabínico de España. Por lo tanto, usted es el rabino capo. Eso dice. Don Vicente Botella Cubeix es fraile dominico valenciano, doctor en Teología por la Universidad de Friburgo, Suiza, catedrático de Teología Dogmática en la Facultad de Teología de Valencia, de la que actualmente es el decano. Ha sido profesor en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Familia de Valencia y en la Cátedra Tres Religiones de la Universidad de Valencia. De 1998 a 2007 fue maestro de estudiantes, formador de los frailes dominicos de la provincia de Aragón, Andalucía y España. Es autor de varios libros, entre ellos Hacia una teología tensional. En 1994, el Vaticano II ante el reto del tercer milenio. En 1999, Dios escribe y se escribe con traza humana. 2002, Sacramento, una noción cristiana fundamental. 2007, y Creer la palabra y ponerse en camino. 2016. Don Vicente es bien conocido de toda Valencia y considero un amigo personal de nosotros y de la asociación. Gracias, don Vicente, por estar aquí. Don Vicente Collado, por favor. Vamos a ver, yo solamente quiero decir unas palabras breves en torno a lo que significa el tema de esta tarde, sobre el tercer mandamiento. El tercer mandamiento nosotros lo conocemos como santificar las fiestas, Entonces, ¿qué significa eso de santificar las fiestas? Quiere decirse que no es que las fiestas son las que organizan la santificación, sino que la santificación es como un mandato, diríamos que será a Moisés en el Monte Horeb, para decirle que las fiestas, los momentos de celebración y eso y tal, sean santificados y sean conectados, diríamos, con la divinidad. Esto es lo importante. En un principio, ¿cuál era la fiesta normal, la laica, por decirlo así, que no era religiosa siquiera todavía? Era el famoso Shabbat, que era el día del descanso. Entonces, el día de descanso había que santificarlo. Lo que ocurre es que después, en una tradición cristiana, aparece el Dies Domini, el día del Señor, y sale la dominica. Y entonces pasamos la fiesta del sábado al domingo. Esta es la tradición. Quiere esto decirse que en el mandamiento de la ley de Dios lo importante no es, no me gusta la palabra pero la expresa bien, un especie de un señor que está ahí buscando tiquismiquis a ver si cumplimos o no cumplimos el precepto. No, el precepto tiene un sentido y lo que hace es vivir desde una dimensión, vivir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se expresa
con 10 orientaciones, que serían los 10 preceptos, 10 mandamientos, que sin darnos cuenta en el mundo occidental los hemos matado, los hemos occidentalizado, y los hemos hecho como especie de... Y no, eso es vivo. Por tanto, cada realidad que manda uno de los preceptos la tenemos que dignificar al máximo. Este sería el sentido que yo espero que el rabino tiene preparada una buena ponencia en torno a este caso. Muchas gracias por escuchar. Bueno, buenas tardes y encantado con el permiso de los organizadores, de los ponentes, de todas las personas que han organizado este acto. Es un honor el poder un año más estar aquí con todos ustedes y tener la oportunidad de hablar un poquito. El año pasado hablábamos de no pronunciarse el nombre de Dios en vano y este año de santificar las festividades. En la Torá, en el Pentateuco judío, el mandamiento en realidad va enfocado Zahon Yeshua de Kadeshon, recuerda el día del sábado para santificarlo. Y en realidad lo que vamos a comentar un poquito es el significado de esta festividad que es el sábado y que para la religión judía, para el judaísmo, es una de las festividades más importantes del calendario. Tenemos que saber que de todas las festividades, la única que aparece en los 10 mandamientos es el Shabbat, es el sábado. Vemos que Yom Kippur, que es la festividad por excelencia, que es la festividad que tiene un mayor poder de convocatoria, que incluso personas que están alejadas de la práctica del judaísmo en ese día se acercan a la sinagoga, se acercan a la comunidad, se quieren reencontrar con sus raíces, pero sin embargo no aparecen los 10 mandamientos, ni tampoco la Pascua judía, Pesaj, tampoco aparecen los 10 mandamientos, que fue la primera festividad que el pueblo vivenció y que el pueblo celebró. Pero sin embargo, la pregunta es ¿por qué el sábado, por qué el Shabbat mereció tener un lugar en los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que nos viene a enseñar el concepto del sábado y por qué es un día tan especial, convirtiéndose en uno de los pilares del judaísmo? Mucha gente piensa que el sábado es un día de descanso. Quiere decir que de la misma manera que una persona cuando está en un trabajo, pues se le otorga uno, y hoy en día ya la mayoría de los trabajos otorgan 2 días de descanso, pues de la misma forma la Biblia nos quiso otorgar un día de descanso para que la persona pare su labor creativa y pueda descansar. Pero, sin embargo, si el significado del sábado fuera un día de descanso, si una persona no está cansada, ¿por qué va a tener que descansar? Y si una persona vive en un lugar donde el día de descanso es el domingo o el día de descanso es el viernes, según la religión católica o según la religión musulmana, ¿por qué va a tener que...? Dice, bueno, si lo importante es descansar, bueno, descanso el domingo, ¿qué problema hay? Pero sin embargo, el sábado va mucho más allá de lo que es un día de descanso. Cuando se vieron los 10 mandamientos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, está escrito, recuerda el día del sábado para santificarlo, y después dice el Pentateuco, porque en 6 días hizo Dios el cielo y la tierra, y el mar y todo en cuanto hay en ello, y paró su labor creativa el 7º día, por tanto bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué quiere decir? Que el sábado para el judaísmo tiene un concepto mucho más trascendente de un día de descanso. El sábado en realidad nosotros venimos a recordar la creación del mundo, venimos a recordar la creación del hombre. Y de ahí que cuando nosotros paramos nuestra labor creativa el sábado, estamos dando testimonio, estamos manifestando que el mundo tiene un creador. Cuando alguien te pregunta, ¿y tú por qué
paras tu labor creativa? ¿Por qué descansas el sábado? ¿Por qué paras? La respuesta no es por descansar, no. La respuesta es porque Dios paró. Y por tanto estamos imitando el modelo de la creación. ¿Por qué es tan importante imitar el modelo de la creación? Porque en el judaísmo, como también en la religión católica, hay un concepto que es fundamental. Y es el comienzo del Génesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hay un concepto fundamental para el judaísmo, que el mundo tiene un creador. Es decir, que hay un creador. Ese es el principio básico. Y sin ese principio, todo el Pentateuco y toda la Biblia se viene abajo. Es la piedra fundamental que sostiene todo el judaísmo, es el concepto de que hay un creador. Y que ese creador no solamente creó el mundo, sino también interviene en la creación. Y por tanto, el sábado es una forma de llevar a la práctica nuestra creencia de que el mundo tiene un creador. ¿Por qué? Porque hay diferencia del conocimiento intelectual al sentimiento. Unificar mente y corazón es lo más importante. Porque una persona tiene una escala de valores en su vida. Por ejemplo, todos sabemos que no se debe criticar, pero a la hora de que uno está en una reunión y están hablando de otro, es muy difícil frenarse. Incluso uno lo sabe, que no es correcto criticar a otra persona, que a ti tampoco te gustaría que hablen de ti, pero tú tampoco debes hablar de otras personas negativamente. La persona sabe que cuando va conduciendo debe tener el cinturón de seguridad, pero no todo el mundo lo pone. Es decir, una cosa es la emuná, una cosa es la fe, las creencias del ser humano, y otra cosa muy diferente es cómo yo vivo esa fe, cómo yo la aplico en el día a día. Y por tanto, hay un concepto fundamental que es el primer mandamiento en el judaísmo. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Es decir, tener presente que hay un creador del universo. Y el concepto de creador es fundamental porque si hay un creador, hay un programa, y si hay un programa, hay un propósito. Esto quiere decir que si nosotros eliminamos el concepto de creador, pues ya este mundo no tiene propósito. Somos seres arrojados en una creación que no entendemos y que por tanto ya no hay un propósito ni un objetivo. La persona estaría totalmente perdida. No tendría proyecto de vida. Pero sin embargo, en el momento que nosotros decimos el mundo tiene un creador, Bereshit bara, en el principio Dios creó, quiere decir que si hay un creador, hay un programa. Si hay un programa, hay un sentido. Mi vida tiene un sentido. Yo he venido a este mundo para algo. Mi alma ha venido para algo. ¿Cuál es el sentido? Para el judaísmo el sentido es que hemos venido a desarrollar nuestra alma. Nuestra alma que está en potencia, hemos venido a desarrollarla. Por eso en hebreo es muy interesante que la palabra Adam, hombre, viene a la palabra Adamá, tierra. ¿Y qué tiene que ver la tierra con el hombre? De la misma forma que la tierra está en potencia, si yo quiero tener frutos, tengo que arar, tengo que sembrar, tengo que regar, tengo que recolectar, tengo que trabajar la tierra, y ya ese potencial lo saco al desarrollo. El ser humano es igual, el ser humano está en potencia. El amor está en la esencia de cualquier ser humano. La generosidad está en la esencia de cualquier ser humano. La amistad está en la esencia de cualquier ser humano. La espiritualidad está en la esencia de cualquier ser humano. La humildad está en la esencia de cualquier ser humano. Pero tenemos que saberla aflorar, tenemos que trabajarla, tenemos que aflorarlo. No hay ser humano que no sea espiritual potencialmente. Ahora una persona puede vivir ajeno a ese potencial, pero dentro de él está. Si una persona está en un avión con turbulencias y la situación se complica, enseguida mira al cielo y dice, Dios mío, ayúdame. Por eso alguien dijo, un pensador judío, dijo, mete al ateo en una jaula de leones y se le terminó el ateísmo. ¿Qué quiere decir? Que la espiritualidad está, el amor está, la generosidad está, el valor para defender los valores, aunque no sean populares, está.
todo ese potencial, la verdad, el deseo de verdad está, pero tenemos que aflorar. Es decir, no es un cubo que tenemos que llenar, sino es un piloto que tenemos que prender. Y por tanto, hemos venido a este mundo para aflorar todo ese potencial que está dentro de nosotros y para conectar con nuestra esencia divina que está dentro de nosotros. No vivir ajeno a nuestra esencia. Y por tanto, esa creencia en Dios es la base del judaísmo. Pero eso es a nivel del intelecto, eso es a nivel de la elucubración. Pero, ¿cómo yo llevo a la práctica ese concepto? El sábado es el momento y el día para llevarlo a la práctica. Ya no es el tener el conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Vivir mostrando que el mundo tiene un creador. ¿Y cómo lo demostramos? Cuando paramos nuestra labor creativa. ¿Y por qué la paramos? Porque la paró. Y si alguien te pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Pero tú por qué paras tu labor creativa? Porque Dios la paró. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? Que estoy reconociendo, estoy manifestando, estoy dando testimonio que el mundo tiene un creador. Y por tanto, una cosa es la teoría y otra es la práctica. El mandamiento de Dios, que en el judaísmo está como primer mandamiento, en la Biblia católica no, pero yo soy tuyo que te saco de Egipto, es el primer mandamiento, y el cuarto, recuerda el día del sábado para santificarlo. Ahora, el primero es teórico, el cuarto es la práctica. ¿Cómo yo llevo a cabo esos dos conceptos? Y de ahí la importancia que el sábado tiene. Y de ahí que nosotros no podamos cambiar el sábado. Es decir, si yo estoy en un lugar donde no se trabaja el domingo y yo tengo que trabajar el sábado, pues tengo que violar el día del sábado en realidad. Dice, bueno, ¿qué más da? ¿Descansa el domingo? No, es que el sábado no es un día de descanso. El sábado es un día de reconocer que el mundo es un creador, porque ese fue el día que Dios paró. No otro día lo paró el sábado. Y por tanto, yo tengo que imitar la creación divina. Ahora, en dos ocasiones se habla del sábado. Disculpar, retraso. Suerte que entre las mis voz no pone no te retrasarás, porque si no... Por favor. Bueno, entonces vemos que en dos ocasiones se habla del precepto del sábado. Uno es en Éxodo número 20, versículo 8, y otro es en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Nos dice, guardarás el día del sábado para santificarlo, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. La pregunta es, ya hemos visto que el sábado no es un día de descanso. Ya hemos visto que el sábado es una forma de dar vivencia al concepto de que el mundo tiene un creador, que es como una bandera, que es como reconocer que el mundo tiene un creador. Hay uno de los grandes rabinos del final del siglo XIX, Hafez Haim, me trajo un ejemplo muy bonito porque el sábado se llamó señal. Dice, una persona va a una tienda y la tienda está cerrada. Y dice, bueno, a lo mejor ya la tienda ya la han quitado. Dice, no, pero mientras el letrero está, la tienda sigue. Dice, por tanto, mientras el sábado está, tenemos esa oportunidad, mientras la persona mantiene el cumplimiento del sábado, tiene esa oportunidad de mantenerse unido a ese concepto que el creador, de reconocer y manifestar que hay un creador. Ahora, en Deuteronomio, digamos, en Éxodo, la Biblia nos dice, recuerda el sábado para santificarlo, porque 6 días Dios hizo el cielo y la tierra y el séptimo paró. Y en Éxodo, en Deuteronomio nos dice, porque esclavo fuiste en la tierra de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el sábado con la esclavitud? ¿Qué tiene que ver? Que el sábado recuerde la creación tiene su sentido. Ahora, que nos hable el Deuteronomio de la salida de Egipto, ¿qué tiene que ver? Porque hay dos conceptos que son básicos en el judaísmo.
y también en la religión católica. Uno es el concepto de Dios como creador, pero el segundo concepto es que Dios interviene dentro de la creación. Es decir, el concepto del sábado es recordar que Dios creó el mundo, pero también cuando nos dice en Deuteronomio, porque si esclavo fuiste en la tierra de Egipto y te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, ¿qué quiere decir? Que Dios interviene en la creación. Y por tanto, para el judaísmo no es solamente importante saber que hay un creador, sino que ese creador interactúa en tu vida, interactúa dentro de la creación. Y de ahí que cuando nosotros celebramos el sábado, tenemos que pensar, no solamente recordar que el mundo tiene, o manifestar que el mundo tiene un creador, sino que ese creador interfiere. Y por tanto, si tú vives en un mundo donde Dios interviene, donde Dios interactúa, tú no puedes vivir ajeno a esa interactuación del creador. Es como, vamos a imaginar que una persona le invitan a pasar un fin de semana en una casa, y está en la casa y está el dueño. Tú no puedes vivir ajeno al dueño. Te está permitiendo estar en la casa, utilizar la casa, y vas a estar ajeno a él, vas a vivir ajeno. No tiene sentido. Tienes que generar una relación. Tienes que generar una relación con él. Y por tanto, ese es el segundo concepto importante del sábado. ¿Qué quiere decir? Que la fe requiere algo más que palabras. Por eso en hebreo es muy interesante, la palabra fe es emuná. Pero también emuná viene de la palabra omanut, oman, de artista. Dice, ¿por qué? Porque la fe es en el pensamiento, pero el artista es en la obra. El artista se define por sus acciones, por sus obras. Y por tanto, la fe no se puede separar de la acción. Si yo no puedo tener una escala de valores y vivir ajeno a esa escala de valores. Tengo que unificar el pensamiento con la acción. Tengo que unificar el pensamiento con el sentimiento. Tengo que vivir afín a ello. Y por tanto, el sábado es un día de vivencia espiritual, donde nos separamos de la labor creativa y nos dedicamos exclusivamente al tema a cultivar nuestra alma. Es un día dedicado a la oración, es un día dedicado a la familia, es un día dedicado al estudio. Es un día como si fuera un spa dentro de una isla en el tiempo. Alguien lo definió como una isla en el tiempo. Donde ese día yo me desconecto del mundo material y me dedico más a cultivar mi alma, cultivar mi ser. Ahora, dice que no puede hacer ningún trabajo creativo, que no puede hacer ningún trabajo creativo el día del sábado. Y ahí tenemos que definir qué es trabajo creativo, porque Dios en realidad, ¿de qué paró? Dice, paró de crear. Paró de crear. Durante 6 días creó y el 7º día paró de crear. Hay quien dice, la interpretación rabínica, dice que Dios también el 7º día creó algo, creó el concepto de descanso. Pero digamos que el concepto de crear, de la transformación del mundo natural, lo paró el 7º día. Y por tanto, la pregunta es, ¿qué se llama crear? ¿Qué se llama crear? ¿Qué es lo que tenemos que hacer el sábado? Dice, no puede ser ninguna labor creativa. Ahora, bueno, ¿cómo definimos qué es crear? Para una persona crear puede ser escribir un poema. Para una persona crear puede ser pintar un cuadro. Para una persona crear puede ser salir acá, pensar, estar pensando. Y de ahí que la ley escrita, el Pentateuco, cuando nos habla de creación, trae un ejemplo que es el fuego. Trae un ejemplo que es el fuego. Dice, que no puedes prender fuego en vuestros asentamientos el día del sábado. Y el fuego es como el trabajo creativo por excelencia. Vemos que el descanso no es parar la labor creativa, no es trabajo, sino es creación, es transformar el mundo de la naturaleza.
¿Por qué? Porque la creación por excelencia es el fuego. Tú tienes una cerilla y de pronto la prendes y tienes una llama. Entonces es algo maravilloso que de un fósforo puede ser una llama, algo totalmente diferente. Ese es el concepto de la creación, transformar el mundo de la naturaleza. Y por eso el sábado yo puedo estar caminando todo el día en la ciudad 4 horas y no se llama que estoy violando el sábado, pero sin embargo prendo un fósforo y se llama que estoy violando el sábado porque estoy realizando una obra creativa. Y ahí tenemos que entender, y con esto yo creo que vamos a terminar porque ya el tiempo se nos acaba, tenemos que entender un poco el concepto de cuál es la labor creativa que tenemos que parar. Está escrito que Dios durante 6 días creó el cielo y la tierra, el 7º paró. Y nosotros tenemos que parar para imitar el modelo de la creación, que reconocer que hay un creador. Pero la pregunta es, nosotros no podemos crear un mundo. ¿De qué vamos a parar? Vamos a parar de crear el mundo. ¿Cómo podemos imitar el modelo divino? Y la respuesta es la siguiente. Dios paró su labor creativa de la creación más importante que nosotros conocemos de Él. Puede ser que haya otras creaciones, puede ser que haya... La Biblia no hace referencia. Si hay otros mundos, otras creaciones, no hace referencia. Puede ser que haya otras creaciones, pero la creación más importante que nosotros conocemos de Él es este mundo. Y por tanto Dios paró de la creación más importante que nosotros conocemos de Él. Ahora, nosotros no podemos parar de crear el mundo, porque no podemos crear. ¿De qué podemos parar? De la creación más importante que el hombre ha hecho. Ahora, ¿cuál es la creación más importante que el hombre ha hecho? El tabernáculo. Una vez que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y recibió los 10 mandamientos, posteriormente se le ordenó, después de que ocurrió el becerro de oro, y Moisés consiguió el perdón por esta transgresión grave que habían hecho, se le ordenó construir un tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? El tabernáculo era un lugar donde iba a residir la presencia divina. Es como hacer una casa donde la presencia divina reside, es tener como un lugar donde la presencia divina habita. Y es verdad lo que dice el profeta Isaías, que Dios llena toda la tierra con su gloria. Pero hay un lugar donde esa intensidad de luz divina es mayor, y eso era el tabernáculo. ¿No es? Dios llena la creación, está en todo lugar, en un pájaro, en una hoja, en un árbol. Ahí está Dios. Dentro del ser humano también podemos percibir los destellos de la divinidad que hay dentro de cada ser humano. Dios está en todo lugar, pero no tenemos esa percepción. El tabernáculo es un lugar donde la persona que entraba podía percibir esa luz, esa intensidad de luz la podía percibir. Y por tanto, la obra más importante que el hombre ha hecho es el tabernáculo, porque era el lugar de residencia de la presencia divina. Y de ahí que si Dios paró de crear el mundo el 7º día, que es su labor más importante que nosotros conocemos, su labor creativa, nosotros paramos de la labor creativa más importante que el hombre ha hecho. ¿Y cuál es? El tabernáculo. Y por tanto, la ley oral, el Talmud, que dedicó 2 tratados para el sábado, 2 tratados de Talmud están dedicados exclusivamente para el sábado, estableció que los 39 trabajos creativos que se utilizaron para crear el tabernáculo son los 39 trabajos creativos que nosotros nos tenemos que abstener de ellos el sábado. Y ahí estaremos imitando la creación. De la misma manera que Él paró de la obra creativa más importante, nosotros paramos de la obra creativa más importante, que es el tabernáculo, y por eso, digamos que el sábado tenemos que abstenernos de cualquier labor creativa que está conectado con los 39 trabajos creativos que se realizaron para construir el tabernáculo. Y ya termino con un concepto de cómo el pueblo judío sabía cuándo era el sábado. Ellos estaban en el desierto, no había almanaque, no había calendario, no había nada. ¿Cómo sabían cuándo era el sábado? Por el maná. Porque se dice que 6 días el maná caía y el 7º no caía. El 6º caía en doble porción, el 7º no caía. Es decir, cuando no caía maná, dice, hoy es sábado, y ya a partir de ahí hacen la cuenta y sabían cuándo era sábado. Es decir, que el maná era el que marcaba el concepto del sábado,
Y por eso en cada mesa de sábado ponemos dos panes para bendecir sobre ellos, que simbolizan las 2 porciones de maná que caían el viernes para que el pueblo no tuviera que salir el sábado. Y de ahí que el concepto de tiempo fue el maná el que lo estableció, y estableció qué día era el sábado cuando estaba en el desierto, y desde ahí pues ya se mantuvo la tradición, una tradición que forjó lo que es el concepto en todo el mundo de la semana. ¿De dónde surge el concepto de semana? Un concepto bíblico. ¿Por qué tenemos una semana? Un concepto bíblico, y justamente esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y... Sí, buenas tardes. Primero, pedir disculpas por el retraso. Como dije antes, menos mal que no figura entre las 10 mitzvot de los 10 mandamientos, no te retrasarás, porque sería un gran pecador, la verdad. En esta charla tengo entendido, yo soy Isaac, el presidente de la Comunidad Israelita de Valencia. Tengo entendido que hablábamos del tercer mandamiento. Espero que entre las dos versiones, porque tengamos un conocimiento profundo de lo que significaría ese tercer mandamiento. Paso la palabra a don Isidro Botella, ¿no? Correcto. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial y una palabra de agradecimiento tanto a todos ustedes por la presencia aquí esta tarde, como sobre todo a quienes desde esta mesa organizan este acto. Me gustaría, junto a este agradecimiento, simplemente subrayar que creo que lo que estamos haciendo aquí esta tarde es muy importante, muy relevante. Estas relaciones entre judíos y cristianos. Porque me parece que este encuentro, que esta amistad es un signo, y es un signo muy importante en un mundo y en unas sociedades en las que estamos tan polarizados, tan divididos, en las que tan fácilmente rompemos las relaciones, porque, de verdad, la comunión siempre es lábil, siempre es muy frágil. Y además creo que es un signo trascendente, porque el motivo de este encuentro y esta comunión remite más allá de nosotros o de nosotras, remite hacia Dios. Y remite hacia unas raíces que son muy, muy cercanas, que son comunes y que somos hermanos. Yo quería simplemente subrayar este aspecto antes de que tengan ustedes la amabilidad de escuchar lo que tengo que decir a propósito de santificar las fiestas desde la perspectiva cristiana. Creo que seré bastante breve. El significado cristiano del mandamiento de santificar las fiestas, así nos lo han enseñado y lo hemos aprendido, como es obvio, nace de la Escritura. Y en concreto, es lo que aquí se está visibilizando, de la relación entre la figura del Sabbat, del Primer Testamento, y el Día del Señor, domingo, el nuevo para nosotros. Relación que a su vez enlaza con los grandes temas bíblicos de la creación y la alianza, que en la óptica cristiana hallan en Jesús de Nazaret, confesado como Cristo, Hijo de Dios y Salvador, su clave de comprensión. Es decir, el sentido del Sabbat, de la creación, de la alianza, tienen en Jesucristo para los cristianos su cumplimiento y su plenitud. Por consiguiente, hablar de santificar las fiestas, desde esta óptica, desde este enfoque cristiano, supone leer la Escritura, la Biblia, desde una pedagogía de la revelación guiada por y hacia Jesucristo. Así podría decirse Agustín ya hace muchos siglos: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es manifiesto en el Nuevo.
pero vamos a construir nuestro discurso de una forma progresiva. La santificación de las fiestas tiene su referente primero en la acción creadora de Dios, lo ha ilustrado perfectamente pues, el rabino que ha precedido en el uso de la palabra. Más en concreto en el descanso de Yahvé en el séptimo día tras concluir la creación. Si se me permite expresarlo así, el descanso del sábado celebrado por el pueblo de Dios es una invitación a participar de la bondad y la santidad del Dios creador al contemplar junto a y con Él un mundo bien hecho. En este sentido, la fiesta del Sabbat ayuda al creyente a ponerse en el punto de vista del Creador y de esta manera a colocar las cosas en su sitio. ¿Qué sitio es este? Pues Dios, ese es el sitio. Ya sé que Dios no es un sitio, pero es para entendernos. En efecto, Dios es el origen y la bondad de lo que existe. El ser humano es la criatura que, habiéndolo recibido todo del Creador, además ha sido adornada por Él de una cualificación especial que le permite el privilegio de ser su interlocutor y reconocer la excelencia de lo que el Creador ha hecho. En consecuencia, la criatura humana también está cualificada para darle gracias y bendecirlo. Santificar el sábado, por tanto, actualiza el correcto orden de las cosas. Mejor aún, el orden salvífico querido por Dios. Y esto, claro, siempre beneficia a la criatura humana que tiene cierta tendencia al desorden, a alejarse de su Creador y Salvador. Y creo yo, no sé si estoy equivocado, que en esta misma clave cabe leer las disposiciones bíblicas en torno al año sabático y al año jubilar, de las que nos habla el libro del Levítico en el capítulo 25. Pero la santificación del séptimo día, en el Primer Testamento, también guarda relación con el magno acontecimiento de la alianza. Creación y alianza son realidades conexas. De hecho, en la historia de la redacción bíblica, la experiencia de la alianza ha ayudado a construir los relatos de la creación. Y es que la alianza hace presente la salvación de Yahvé, creando un pueblo llamado a vivir el orden correcto de las cosas. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Orden claro, coherente con el que se establece en la creación y que recuerda el sábado. Por eso los israelitas guardarán el sábado, celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua, dice el libro del Éxodo, el capítulo 31, versículo 16. Y la Torá, este código de la alianza, recoge la ley del Sabbat. De acuerdo a esto, se entiende que el Sabbat esté reservado para el Señor, destinado a la alabanza de Dios, de su obra creacional y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Por su parte, para la Escritura y la fe cristiana, todas estas indicaciones preparan, prefiguran, ayudan a entender el sentido de un nuevo día de santificación reservado para el Señor. Día que brota de Jesucristo, cuya acción salvífica cabe considerarla como una nueva creación y una nueva alianza. Por consiguiente, desde esta óptica, el día de santificación, la creación y la alianza poseen para los cristianos una matriz pascual cristológica, a través de la cual además se revela el perfil trinitario del Dios cristiano. Pero antes de adentrarnos en el significado de este día del Señor, de este primer día de la semana
que inaugura la Pascua de Jesucristo, sería quizá bueno recordar, aunque fuera de soslayo, que Jesús, como judío, celebró el Sabbat y que además, según las escrituras cristianas, su comprensión sabática fue objeto de choque y de polémica, siendo incluso acusado de violar su comprensión por parte, siendo incluso acusado de violar la ley del sábado. Queda en los evangelios el eco de esta comprensión por parte del maestro de Nazaret. Las famosas frases que repetimos, ¿verdad?, los cristianos: el sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El día del sábado hay que hacer el bien antes que el mal, salvar una vida antes que dejarla morir. O el Hijo del Hombre es maestro o señor del sábado. Pero esto no es lo que nos interesa. Como decíamos, el sentido de la santificación de las fiestas para los cristianos nace del acontecimiento pascual, de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús, decimos, resucita el primer día de la semana. En cuanto primer día, el día de la resurrección, recuerda la primera creación. En cuanto octavo día, que sigue al Sabbat, recordemos los textos pasados, el sábado, muy de madrugada, el primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro. En cuanto octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección, haciendo igualmente patente la nueva alianza. A través de ella ahora, la salvación de Dios parece que se hace universal, desborda las fronteras de cualquier pueblo, raza, lengua y nación. Así, para los cristianos, el domingo, en cuanto primer día y día del Señor, reemplaza el Sabbat y hace patente una orientación nueva, también de ritmo semanal, de la prescripción del mandamiento de la santificación de las fiestas presente en el Decálogo. Por tanto, para los cristianos, la celebración del domingo, el día del Señor, el día primero de la semana, el día de la resurrección, es el día en el que se celebra el misterio pascual, centro de su fe, y por eso ha de ser observado en la Iglesia como el principal día de fiesta. El domingo cristiano, en efecto, es el día santo y a santificar, porque hacia él, en Cristo muerto y resucitado, confluye la verdad de la creación y de la alianza salvadora de Dios. En este sentido, el domingo es el anticipo del domingo final y eterno de la salvación que ha inaugurado la Pascua de Jesucristo. El domingo, primer día de la semana, día del Señor, es también el día de la comunidad, claro, el día de los creyentes, el día de la Iglesia, que además de con el descanso de la actividad ordinaria y la alabanza, lo ha de santificar reuniéndose para hacer memoria y actualizar esa Pascua de Jesús y de este modo anticipar esa salvación, ese domingo definitivo, en la celebración de la fracción del pan, la Eucaristía. Y este hecho, en la Iglesia católico romana, adquiere un carácter normativo y obligatorio, no así en otras confesiones cristianas. Por aquí despunta un dato que merece ser considerado, y es la relación domingo-Eucaristía. Si el domingo, vía Pascua de Jesucristo, confesado Hijo de Dios y Señor, conecta con la creación, conecta con la alianza, con la expectativa de la salvación, con la misma comunidad creyente, la Eucaristía posee la capacidad de sintetizar y de aunar todos estos temas. Y por eso tiene la capacidad también de postularse como el centro de la santificación de las fiestas para los cristianos. Y más
más en concreto, repito, para el cristiano católico romano. Y es que la Eucaristía dominical, por así decir, es un verdadero compendio de vida cristiana y una auténtica escuela de vida y de espiritualidad, pues entrega a la Iglesia a Cristo, hace presente a este Jesucristo la clave de novedad, de lo que venimos a explicar. Y no podemos olvidar, y ya termino, no vamos a olvidar los cristianos, en particular los católicos romanos, que la celebración ritual y pública de la fe, eso que llamamos la liturgia, el año litúrgico, tiene como cimiento la Pascua de Jesucristo. Y que esa Pascua de Jesucristo se vive con un ritmo semanal en torno a la celebración eucarística. Y que a partir de este centro pascual, actualizado eucarísticamente cada domingo, es como se ha trazado todo el año litúrgico, todo el calendario de las fiestas, que no hacen otra cosa sino presentar y subrayar algún aspecto de lo que es Jesucristo desde su venida al mundo hasta su vuelta, naturalmente pasando por su paso. Bien, yo aquí pues ya dejo las cosas y espero que haya servido de algo. Muchas gracias. Bien, se abre un coloquio. Hagan preguntas. Vicente. Yo querría añadir sobre lo que ha dicho el rabino sobre el sábado en conexión con el Día de la Creación. Creo que es muy importante porque el sábado le llamamos que es día santo, o día de santificación. Yo creo que lo que se hace es reconocer, se ha hecho alusión tanto por el rabino como por la de Botella, hay que reconocer el hecho de la creación, pero quiere decirse, descansa uno como queriendo decir, lo que yo estoy haciendo, esto no sirve para nada si no es Dios quien lo está haciendo. ¿Y cómo obra Dios? Creando. Por tanto, es una especie de reflexión para continuar a iniciar nuestra tarea semanal, el domingo o el lunes para nosotros, ¿no? Comenzar esa tarea sabiendo que no somos nosotros los que estamos operando, sino que es Dios mismo quien opera. Por tanto, creo que la celebración del sábado no solamente es un acto de culto como que rendimos homenaje a Dios, sino que es un acto fundamentalmente, lo ha apuntado el Padre Botella además, con la Eucaristía, con una acción de gracias. Una acción de gracias en que la acción de Dios es una acción salvífica, es una acción en la que nos permite saborear y disfrutar, diríamos, lo que hemos hecho durante los 7 días, que luego volver a comenzar y así constantemente, repetitivamente, cíclicamente, como es todo lo humano y todo lo caduco y perecedero, que tiene una conexión con lo trascendente, precisamente porque se acaba, porque si no se acabara no habría trascendencia. Uno de los grandes temas que nosotros queremos también en su momento exponer es que la muerte es símbolo de trascendencia y no es simplemente un final y se acabó, sino que eso son cosas muy interesantes que podemos tener en su relieve. No más. Me gustaría saber, de la misma forma que el Padre Botella en su canal de la ciencia ha mostrado la relación entre la figura de Jesucristo y el domingo, estaba diciendo que de la misma forma que el Padre Botella ha explicado con mucha claridad la relación entre el Sabbat y la figura de Jesucristo y la persona de Jesucristo, para el judaísmo la relación entre el Sabbat y la figura del Mesías, que por supuesto existe y es real, ¿cuál es? Me gustaría que el rabino la explicase. Y para el judaísmo, el concepto de Sabbat eterno,
tras la vuelta del Mesías, en el caso del judaísmo, tras la venida del Mesías, ¿cuál es el concepto de Sabbat eterno? Nosotros llamamos al sábado día de la eternidad. Ahora, ¿a qué se refiere día de la eternidad en el concepto del sábado? ¿Por qué se llama día de la eternidad? Porque se dice que el sábado es el que expresa de una forma más ilustrativa el concepto del mundo venidero. ¿Y por qué? Porque el sábado es un día donde nosotros nos abstenemos de hacer ninguna labor creativa, nos abstenemos de trabajar. Y de la misma forma que la persona tiene que preparar todo el viernes para el sábado, se tiene que preparar la comida, todo, porque el sábado nosotros no cocinamos. Es decir, dejamos ya la comida cocinada del viernes, la ponemos una placa eléctrica y la dejamos, se calienta ahí la placa, pero no se cocina, sino que se come la comida que ya se cocinó el viernes. Es decir, que lo que uno preparó el viernes es lo que va a comer el sábado, porque el sábado no puedes cocinar. Y ese es el concepto de Día de la Eternidad. Que de la misma forma que el sábado es el fruto de lo que has hecho los días anteriores de la semana, el mundo venidero, el mundo de la eternidad, también va a ser el fruto de lo que hemos hecho en nuestra vida en este mundo. Quiere decir que lo que nosotros preparemos en este mundo será lo que vamos a recibir el resultado en el mundo venidero. Y por eso se dice que para el judaísmo ese es el concepto de día de la eternidad. Porque, digamos, y por otra parte, el sábado agregó el concepto del descanso, de la tranquilidad y de la armonía. Y eso va a ser el mundo venidero. Es el concepto del descanso, la tranquilidad y la armonía. Por eso en el judaísmo cuando se saluda en el sábado se dice Shabbat Shalom. El sábado como símbolo de la paz, de la armonía. Y eso va a ser el mundo venidero. ¿Qué quiere decir? El Talmud, en uno de sus tratados de Eruvin, dice lo siguiente. Dijo Revi Shemuel a Revi Yehuda, dice, este mundo se asemeja a una sala de fiestas. ¿No se entiende? Este mundo se asemeja a una sala de fiestas. Ojalá todo fuera fiesta, ¿no? Hay muchos momentos de oscuridad en este mundo. Dice, ¿por qué este mundo se asemeja a una sala de fiesta? Y uno de mis maestros lo explicó de la siguiente forma, el dicho es del Talmud. Dice, hubo un señor que vino de una ciudad a otra para acudir a una fiesta, a una boda. Cuando llegó a la boda estaba el novio, la novia recibiendo las mesas, la comida, los bailes, las luces, toda la alegría, toda la comida, todos los bailes, todo era. Y este señor había venido con un abrigo y puso el abrigo en la silla donde estaba sentado y comiendo, pero como se pasó la mayoría del tiempo bailando y comiendo y riendo y compartiendo con el novio, la novia, la alegría, estaba tan acolorado de los bailes y de la comida que cuando se marchó se le olvidó el abrigo. Cuando llegó a la estación de autobuses para tomar el autobús que le iba a llevar a su ciudad, de pronto recordó que no tenía el abrigo y dijo, como viajé ya lo voy a perder, y decidió volver a la sala de fiesta. Ya había pasado un tiempo. Cuando llegó a la sala de fiesta, de pronto vio que todo estaba apagado, que ya la orquesta no estaba, que las mesas ya no estaban, que la comida ya no estaba, que el suelo, había unas señoras limpiando el suelo, recogiendo, ya todo había desaparecido. Y dijo, qué triste. Dice, hace media hora que yo estuve aquí, todo el jolgorio, baile, comida, fiesta, diversión, y ahora ya no hay nada. Todo se disipó. Y cuando ya recogió el abrigo que estaba sobre la silla, de pronto se encontró al rabino que había hecho la boda, que había celebrado la boda, que estaba rellenando los documentos que tenía que ir al rabinato para dejar constante. La boda estaba terminando de rellenarlo. Y dijo, rabino, qué triste, ¿no? Dijo, ¿por qué? Dice, ¿qué quedó?
¿Qué quedó de todos los bailes, de toda la comida, de toda la fiesta, de todo el jolgorio, de todas las luces? Todo está oscuro, no hay orquesta, no hay comida, no hay mesas, no hay nada. Y bueno, una cosa sí quedó. Que aquí, antes de, cuando tú llegaste, había un chico y una chica que venía cada uno de una casa diferente y se fue como un matrimonio. Y el matrimonio quedó. Dijo, y en hebreo matrimonio se llama Kiddushin, santificación. Y le dijo, los Kiddushin quedaron, el matrimonio quedó. ¿Qué quiere decir? Dice, ahora podemos entender lo que dijo Rey Shemuel en el Talmud, que este mundo se asemeja a una sala de fiesta. Si la persona deja este mundo y no se lleva nada, el patrimonio se queda, la casa se queda, los amigos se quedan, los familiares se quedan, no se lleva nada. Dice, pero sí algo sí se lleva. Todo lo que tú dedicaste a santificar tu alma, todo lo que tú dedicaste a tu espiritualidad, a desarrollar tu ser interno, eso sí te lo lleva. Y el sábado es un día de tranquilidad, de armonía, de paz. Y esa es la dimensión de la eternidad. Por eso la felicidad, cuando nosotros hablamos tanto de felicidad, ¿qué es la felicidad? La felicidad es un estado continuo de paz, armonía y amor, independientemente de los acontecimientos que ocurren a tu alrededor. Si tú logras mantener ese estado de paz, armonía y amor en tu vida, pese a los acontecimientos, pese a las circunstancias, estás en la eternidad. Estás en la eternidad. Eso es la felicidad, ese estado de plenitud que te da la paz, la armonía y el amor. Y por tanto, eso es lo que el sábado pretende. Por eso el sábado es una preparación, es el día de la eternidad, nosotros lo llamamos el día de la eternidad. Y con respecto a lo que me dice la relación de Jesús y el sábado, yo creo que ya lo contestó, se contestó previamente, y no voy a entrar en ello. No. En concreto había dicho el Mesías y el sábado. Bueno, el Mesías y el sábado, quiere decir, para el judaísmo, a diferencia, es decir, entre el judaísmo y el cristianismo hay un denominador común muy grande. Hay un denominador común muy grande. Digamos que las bases de creencia son muy semejantes, los valores son muy semejantes, pero hay dos diferencias principales. Una es la figura del Mesías, que para el judaísmo todavía el Mesías no ha venido. Y el segundo es que incluso que el Mesías venga, el Mesías no tiene la potestad de cambiar las leyes. Y por tanto el sábado será sábado. Para el judaísmo siempre el sábado será sábado. No se puede cambiar ni a domingo ni a viernes. Y eso es uno de los temas de controversia entre la religión judía y otras religiones. Pero, digamos, cada uno con su creencia, nosotros respetamos lo que cada uno piense y lo que cada uno actúe. Hay que respetar, ¿no? Yo quería hacer una pregunta a la parte cristiana. Vamos a un mundo secular que cada vez más las fiestas religiosas tienen menos valor, al menos desde el punto de vista del poder político. El rabino ha dicho muy bien que ellos aquí en España viven en un país mayoritariamente católico, que la fiesta es el domingo, pero a un judío observante no se le ocurriría cambiar el Shabbat por el domingo. La pregunta es con relación al traslado de fiestas. San Vicente, se dice que es San Vicente Mártir, que si se va a cambiar. San José también hablan de trasladarlo y hacerlo siempre en domingo. La fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo, se cambió. Antes era una fiesta, ahora se celebra el domingo. ¿Qué pueden decir sobre esto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el significado religioso, el significado profundo que el domingo tiene,
pues evidentemente ese significado pues no puede ser cambiado, aunque digamos la sociedad pues celebre la fiesta en otro momento y en otro lugar. Lo que sí que es cierto es que lo que tú estás aludiendo, bueno, pues ese intento de compatibilización de lo secular con lo religioso, del traslado de determinadas fiestas, bueno, pues como tú mismo acabas de decir, por el momento y hasta ahora, siempre respeta lo que es lo fundamental, y lo fundamental es el domingo. Es decir, el trasladar la fiesta de un santo, que no es lo central dentro de la vida, ¿no?, del cristiano, que se celebra entre semana, a un domingo, bueno, pues de alguna manera sigue subrayando el carácter fundamental del domingo para la vida de la comunidad cristiana. Entonces, en este sentido, si el cambio es ese, no hay problema. Si el cambio pues fuera que no hubiera fiesta civil, vamos a decir el domingo, Jueves Santo lo pasen a lunes. claro, entonces, bueno, pues supongo que la comunidad cristiana tendría que saber cómo mantener lo que es el significado del domingo dentro digamos, de una realidad en la que no es fiesta civil el domingo. Pero vamos, no creo que no creo que los cambios vayan hasta este punto, porque habrá que descansar algún día, digo yo, también en la sociedad secular y la sociedad civil. Bueno, yo creo que entonces, mientras los cambios sean de lo que no es central, que es la estructura pascual, la estructura dominical, el Día del Señor, pues yo creo que, bueno, son cambios, voy a llamarlos que son epidérmicos, no son cambios sustanciales en torno a lo que constituye la estructura, digamos, de la fe. Don Vicent, res? Una postura más combativa, ¿no? Yo diría que podría darse un caso, y es que viniera un momento en que quien tiene autoridad o capacidad para determinar cuál es la fiesta civil o qué día es el día de descanso obligatorio en el que no se puede trabajar o es día remunerable a pesar de que no se trabaje, que como ven ustedes no siempre es el domingo, en muchas empresas es otro día, es lunes o es martes o es eso. Podría darse el caso de que llegara un momento que quien tiene que decidir eso, pues decidiera que, oye, que eso del domingo, eso es un dominio que ha tenido siempre la Iglesia Católica, etcétera, 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 por tanto el domingo se va al garete y el domingo es un día más de la semana. Pues bueno, pues más aguantó Cristo. Claro, no pasa nada, no pasa nada. O sea que yo creo que no vamos a llegar ni mucho menos a esa situación, pero no porque no lo deseemos o porque no la queramos, sino sencillamente porque tan locos no estamos. Está abierto, está abierto. Bueno, pues A ver, yo aprovecho la ocasión para decirles que estamos en esta celebración de hoy, celebrando el Día de la Amistad Judeo-Cristiana. Ustedes saben que yo, como delegado de las relaciones interprofesionales e interreligiosas, aspiro a que esa relación no sea solamente entre judíos y cristianos, sino entre todos los creyentes, todos los que creen en la trascendencia. Y ahí nos vamos ya incluso a todas las religiones. Por eso les invito a todos para que el día 25 vamos a tener una oración en el Santo Cáliz, a la que van a asistir ciertamente pues, la mayor parte de los líderes religiosos de cualquier religión que sea eso. Ya se hizo una vez y resultó una cosa bastante interesante, en la cual Isaac también estaba, y también estaban los musulmanes, estaban eso. Entonces el día 25 quisiéramos darle una cierta importancia, que celebramos el final de la celebración cristiana que hacemos nosotros en la Iglesia Católica de la unidad de los cristianos. El día 25 a las 7 de la tarde en la capilla del Santo Cáliz. Quedan ustedes todos invitados. Pero además
Mañana, también, esto ya es al margen de esto, mañana vamos a intentar, estamos intentando crear un espacio, le llamamos a ese espacio un foro, que se llama Foro Interreligioso, y además le vamos a dar un nombre, que ya está funcionando en el Ministerio para darle su nombre y convertirlo en asociación. Y queremos incluso convertirlo en fundación, que se llamaría la Fundación Aula Luis Alonso Shekel, que fue el profesor que a mí me inició un poco en este proceso de universalización en la comprensión de los textos bíblicos y de la palabra de Dios. Nada más. Y eso sería mañana a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde en la Facultad de Teología. También están ustedes invitados los que quieran. Este es viernes, sí. Es a las 7 de la tarde. Ya sabemos que don Isaac no está, porque Isaac puede estar hasta las 6 y 12 minutos, que es cuando el sol empieza a esconderse. Bien, pero de todas formas, su ausencia no se considera un rechazo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Pues señores, muchas gracias a todos. La convocatoria es en Avellanas 12, lo de mañana. Vale. Sí. Vale. Es verdad, de todas formas, como nosotros lo hemos citado a las 18:30, en la primera convocatoria, los que vengan a la facultad los traeremos aquí. La convocatoria es aquí mismo. Aquí mismo, mañana.